saludarlos, sean bienvenidos a esta emisión especial, el capítulo 18 del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Mi nombre es Isela Pacheco y junto al académico Eduardo Bonilla le invitamos a continuar en nuestra sintonía. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Isela. Nuevamente es un placer estar a tu lado compartiendo con nuestros televidentes este nuevo capítulo de la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. En esta sesión, el doctor Ignacio Ovalle continúa con su plática del yo emocional, en donde encontramos que en su desarrollo o despliegue aparece el manejo de símbolos y conceptos, es decir, surge el mundo lingüístico. Y en esta etapa apunta el doctor Ovalle que se adquiere mayor conciencia en la medida en que el individuo va creciendo y se vuelve más incluyente. Posteriormente analiza una etapa más, la del yo grupal concreto. En esta aparece la noción del nosotros, pero con una noción incrustada en el yo. Aquí la mente empieza a penetrar en el mundo de otras mentes a través del ejercicio de la empatía, entendida esta como la capacidad de una persona de ponerse en el papel o lugar imaginario de la otra. Así es, Isela. En esta etapa también se va adquiriendo mayor conciencia en la medida que el individuo va creciendo y de igual manera se vuelve más incluyente. Asimismo aparece la figura o idea del yo expandido, ya que se empieza a considerar al grupo, es decir, mi familia, mi escuela, mi colonia, mi estado, mi país, mi raza, etc. Veamos el capítulo 18 de la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Ovalle. Aquí hay un momento en que el ser no nada más se enfrenta a los hechos que tiene enfrente, sino se tiene percepciones, reacciones, sino que empieza a tener la capacidad de manejar símbolos y conceptos. De manera que en un momento determinado aparece en nosotros el mundo lingüístico. Empezamos a hablar. ¿Cuál es normalmente la primera palabra que pronuncian los bebés? Pues generalmente es mamá. Hay uno que otro despistado que dice papá primero, pero la coca. Una señora me dijo un día que su hijo lo primero que dijo fue taco. Lo ha de haber tenido medio hambreado o lo dijo de casualidad, pero es mamá. Ahora bien, cuando un niño por primera vez pronuncia la palabra ma o mamá, la imagen que está evocando, lo que jala, en lo que está pensando es en mi mamá. Digo, no en mi señora madre, sino en la suya. Es la idea de eso que ve es mi mamá. Pero fíjate, cosa curiosa, cuando crece, cuando se expande su conciencia, el mismo sonido, la misma palabra, mamá o madre, significa, incluye a mi mamá, pero también alude a todas las mamás del mundo. Si un niño de 2 años, de 3 años, mamá es mamá. Pero un niño de 10 años, de 12, cuando utiliza la palabra madre, puede aplicarse a la suya, la incluye, pero la trasciende. Otra vez el principio, incluye pero trasciende. O al revés, trasciende pero incluye. A la propia madre, pero tiene la capacidad de abarcar a todas las madres del mundo. Que es otro modo de detectar cómo la conciencia, a medida que crece, se vuelve más incluyente. No quiero que vayas a pensar que la persona se está volviendo buena. No. Es solo la conciencia incluyente. Ya aterrizaremos en lo moral. Lo que ocurre es que la aparición del mundo lingüístico es un nuevo mundo. Aparece el pasado, el futuro, coincide cuando empieza a manifestarse con el gradual control de los esfínteres, etcétera, etcétera. Bien, y muchos más elementos en los que no me puedo detener, pero bueno, mencionaré uno.
el mundo conceptual puede en un momento determinado ejercer un papel represivo sobre otras partes de nuestro ser, como por eso me acordé cuando mencioné los esfínteres, es decir, la mente empezar a controlar ciertos aspectos de la biología. Cuando esto no se hace adecuadamente, también aquí se presenta una patología que puede ser neurosis o cosas semejantes cuando, por ejemplo, se reprime excesivamente el estímulo sexual o cosas semejantes. Pero no es ese mi punto. Quiero seguir un poquito adelante. ¿Y a qué es? ¿A qué otra manera de constatar este descentramiento es percibiendo cómo hay un momento en que se pasa del mundo mágico al mundo mítico? ¿Qué diferencia hay entre el mundo mágico y el mítico? El mágico, como te di, en el mágico la persona se siente ser el centro del mundo. En el pensamiento mítico, esos poderes que tendería la persona a atribuirse a sí misma, los reconoce, pero los transfiere, se los atribuye a otra persona. No los tengo yo, pero los tiene otra persona que es mía. Es decir, hay un descentramiento, se suelta un poco, pero no se suelta del todo. Es una persona que me pertenece. ¿Cómo te lo ejemplifico? Bueno, podrías imaginar que un niño dijera, bueno, sí, ya aprendí, yo no tengo esos poderes, pero tengo a mi padre que, ¿qué tal? Es decir, en un hogar, digamos, imaginemos bien estable, organizado, pero menciono la imagen del padre, como puede ser la madre, un tío, un tutor, a quien se le atribuye el poder. Si pudiéramos espiar la conversación de muchos niños en la escuela primaria, podría un niño decirle al otro, oye, mi papá está bien fuerte, mi papá le gana al tuyo. Por supuesto, eso va a decir el niño. Mi papá se compró, el pobre padre se compró un carrito, un bochito usado o alguna cosa así, pero el niño llega y dice, mi papá se compró un carro deportivo. Y el otro le va a decir, pues mi papá se compró un Mercedes-Benz y el de mi papá corre más rápido que el tuyo. Es decir, la criatura empieza a transferir o a reconocer que hay unas fuerzas superiores a las suyas, él no las tiene, pero las tiene otra persona, vuelvo a repetir, que es suya, que le pertenece, es el mío, es el momento, por eso se le llama mito. El padre es elevado a la condición de mito, mi padre es lo máximo. Ya con el tiempo aprenden la amarga realidad, pero hay un momento en la vida en que los niños nos ven a los padres pues como lo máximo. Y lo sabe todo el papá. Alguien me preguntaba hace un momento algo de cómo enseñarles a los niños interés por ciertas cosas. Los niños preguntan todo, pero ¿a quién se lo pregunta? Al papá y a la mamá. Son los sabios absolutos, son como papá Dios. Esa es la verdad en la mente de la criatura. Y como digo, después van viendo con objetividad, pero los niños cuando son chiquitos dicen, por lo que estás diciendo, qué sabio es mi padre. Luego cuando son adolescentes cambian y dicen, qué bruto es mi padre, qué cuadrado. Y cuando somos grandes, luego decimos, qué sabio era mi padre. Pero en este momento nos estamos refiriendo a, qué sabio es mi padre. Qué poderoso, qué fuerte, qué magnífico, qué extraordinario, pero es mío. Entonces, como tú te das cuenta, se suelta un poco, pero sigue presente ahí una forma de egoísmo. Pasemos a otra etapa. ¿Cuál? El nacimiento del yo grupal concreto, que es lo que corresponde en el pensamiento de Piaget al estadio operacional concreto. Pero yo le llamo yo
porque me parece central para la noción ética, el yo grupal concreto. Aunque vamos a ver después la noción del nosotros, aquí el nosotros aparece, pero lo analizo como algo incrustado en el yo, que es lo que me interesa. ¿Qué pasa en esta etapa, por ahí de los 6, 7 años hasta la adolescencia? Que la mente empieza a penetrar en el mundo de otras mentes. No estoy hablando de la telepatía o de cosas semejantes que, de nuevo te digo, me merecen el mayor respeto, pero esto es bastante más sencillo. Es otra vez la idea de la empatía, es decir, la capacidad de ponerme en el lugar o en el papel de otra persona. ¿Cómo se puede ver que empieza a surgir un nosotros? Pues cuando se comparte una experiencia o un contexto. De muchos experimentos que hicieron estas personas, te menciono uno. Personas, bueno, me estoy refiriendo a Piaget, a Barberingelder, a Erickson, hay muchos. Bueno, a Kohlberg, pero prefiero Piaget, que es el señor. Bueno, a un niño chiquito le muestran una pelota pintada de 2 colores, por hemisferios, por mitades. Imagina que la pelota está pintada de un lado de color verde y del otro lado de color rojo. A un niño pequeño le muestran la pelota de un lado y le dicen, a ver, fulanito, ¿de qué color es la pelota? Y el niño chiquito dice, verde. Muy bien. ¿Y qué color estoy viendo yo? Verde. El niño no puede ponerse en el lugar de la experiencia del otro. Piensa que tal como él ve el mundo, así es el mundo. Otra vez, muchos adultos actúan o actuamos así, pensando que tu versión del mundo es el mundo. Pero se le muestra la pelota, ni siquiera juega con ella. A un jovencito, a un niño mayor que tenga 10, 11 años de edad, y luego le dicen, a ver, fulanito, 12 años, ¿sí? ¿De qué color es la pelota? El niño, la verdad, va a contestar, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? No entiende una pregunta tan simple. Ahora, si es un niño muy educadito, va a decir, a ver, ¿qué color estás viendo de la pelota? Verde. ¿Y qué color estoy viendo yo? Pues rojo. ¿Qué anda buscando usted? Es decir, no entiende el niño. Lo que pasa que está mostrando que esa conciencia se ha vuelto más incluyente, porque incluye tu percepción aunque no lo esté viendo, pero tiene la capacidad de imaginar lo que tú estás viendo. Cuando eso ocurre, se comparte una experiencia. Y cuando se comparte una experiencia o un contexto, la persona ya no está sola. Estamos en presencia de un yo expandido, algo así como un nosotros incrustado en el yo. Y entonces los humanos desde pequeños empezamos a considerar a nuestro grupo, con el que compartimos experiencias concretas. Es decir, aludo a mi familia, mis amiguitos, mi pandilla, mi escuela, mi colonia, mi país, mi raza, mi partido, mi equipo, al final de cuentas, mi grupo, que va a ser un concepto, por supuesto, muy, muy importante. Y aquí también se presentan, hay que decirlo, algunas patologías. ¿Qué patologías? Bueno, pues que algunas personas se sienten por debajo del nivel de su grupo, como esas criaturitas que de repente son el puerquito de la escuela, yo no puedo, no, yo ese nivel no lo alcanzo, etcétera, y esa no me interesa tanto. ¿Cuál sí me interesa? Cuando nos negamos a crecer, cuando nos instalamos en nuestro grupo y nos estancamos en él.
las personas perciben que hay más mundo y otras perspectivas, pero no se atreven a absorberlas, a adentrarse en ellas, por miedo a ser excomulgados, usemos esa palabra, excomulgados del grupo al que pertenecen. Imagínate un Ku Klux Klan, un hombre blanco ahí que pertenece al Ku Klux Klan y que algo le dice acá en la conciencia, pues que eso está mal, que es absurdo, pero no se atreve a separarse por miedo a ser excomulgado de su comunidad, y entonces se aviene y se instala en él. ¿Por qué le llamamos a esta etapa yo grupal concreto? En contraste con un yo cosmotrópico que sería un yo grupal abstracto. Déjame concentrarme en lo concreto. Porque los seres humanos empezamos por apreciar aquello con lo que hemos tenido contacto sensorial, esa es la verdad. Lo que he olido, lo que he tocado, lo que he visto, lo que he oído. Y entonces escuchas expresiones de grupos, además respetabilísimos y dignos de amor, como es la nacionalidad, nuestra nación, amamos nuestro país. Pero es frecuente oír expresiones como estas. No, hombre, comida como la mexicana, no hay. La comida mexicana es la más sabrosa del mundo. Bueno, para mí sí, pero quién sabe por qué los franceses dicen que la mejor cocina del mundo es la francesa. Y la mexicana es muy abundante, pero quién sabe por qué los chinos dicen que la suya es más variada. Son 1.200 millones de habitantes. Y la italiana, y otras. Entonces, claro, yo tengo respeto por lo mío. O también escuchas decir, hombre, los mexicanos tenemos un sentido del humor, hombre, el mejor del mundo. Los ingleses dicen que tienen el sentido del humor más fino del mundo. ¿Quién sabe por qué? Han de estar locos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Despreciamos a otras comunidades, como cuando aquí decimos, te voy a contar un chiste de gallegos, o como si fueran tontos. Son inteligentísimos, igual que nosotros. Pero pues son los otros. Porque apreciamos y amamos aquello con lo que hemos tenido contacto, y está bien. Pero si uno se queda asentado en eso, cuidado, porque ya no lo puedes imponer a los demás y te puedes llevar sorpresas espantosas. Por eso que te digo de los chistes de gallegos y demás. Mira, ya te dije que tu servidor vivió un tiempo en Argentina, trabajando para el país, pero vivía ya 4 años. Y aprendí una cosa para mí muy sorprendente y la verdad chocante, pero escucha. Allá, cuando una persona le pide un favor a otra persona, le dice, oye, che, ¿me haces una gauchada? Y el otro le hace, sí, ¿cómo no? Le hace el favor. Pero cuando alguien traiciona a otra persona, dice, ¿qué crees, che? Me hizo una mexicanada. Ay, órale, ¿te gusta? ¿No? Así se dice. Pero en cambio tú, con absoluta facilidad, dices, se cobró a lo chino. Pues, ¿qué culpa tienen los chinos? ¿Qué acaso no dices, me jugó cubano? Falta de respeto a los cubanos. Claro, puedes tener sentido del humor, pero entonces acepta lo otro. ¿Mande usted? O es presumido como un argentino. Son gente magnífica. Salen acá y, bueno, dicen que presumen. Son gente espléndida. Todas partes del mundo hay gente maravillosa. Y también en todas partes del mundo hay gente horrenda. Hay que juzgar a las personas por sus actos y no por esas generalidades. Por eso le estamos llamando a este yo grupal concreto. Porque las personas, por supuesto, aman lo propio, pero una de las expresiones de ese yo grupal concreto es, por eso estoy poniendo énfasis en esto, el nacionalismo. Hay que amar a nuestra nación, está bien.
Y la socialización, llevada en uno de sus extremos o en uno de sus paradigmas, socialismo, dos expresiones que han inspirado al alma humana. Fíjate, cuando se juntan, ¿qué te entregaron? El nacionalsocialismo, el nazismo. Cuidado, es decir, puedes amar lo propio, pero no pretender imponerlo a los demás. Porque cuando uno se estanca en uno de esos niveles, por supuesto, la conciencia moral también queda rigidizada. Mira, de una lámina que yo ya iba a quitar de mis exposiciones, pero con todas las cosas que han ocurrido la dejé, es esta donde aparecen unos pakistaníes celebrando. Dice, mira, y ahora Pakistán, ¿qué hizo? Detonó 5 bombas nucleares. ¿Qué significa? Eso es hace unos 3 años. Lo que ocurre es que cuando la India se independizó en 1947, los musulmanes que vivían en la India, y eran muchos, no querían vivir bajo una misma bandera revueltos con los hinduistas, una separación, una frontera religiosa. Y entonces Gandhi luchó porque vivieran bajo una misma bandera, no se pudo, entonces emigraron de muchos lugares y fundaron un nuevo país que se llama Pakistán. La India es un país muy rico, riquísimo. Lo vemos como país pobre porque tiene una enorme desigualdad, gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre. Es un país que tiene una gran cantidad de vías férreas, tal vez el que tiene más vías férreas del mundo, produce tantas películas cinematográficas como Hollywood. Lo que pasa que nada más las ven ellos, pues por eso te parece que no, pero como son también 1.000 millones, pues tienen mercado, tienen satélites artificiales, tienen armas nucleares. De tal manera que Pakistán, que no las tenía, y disputan con ellos desde la independencia, haz de cuenta que aquí tenemos el triángulo de la India, el Islam vino de Arabia por Persia y entró a todo el norte de la India. Y toda esa gente que luego ya no quiso vivir y se fue y fundó Pakistán, acá en el noroeste de la India, quedó una zona en disputa que de cuando en cuando aparece en el periódico, que se llama Cachemira, que es una zona rica, y bueno, la India tenía armas nucleares y Pakistán no. Hasta que un día Pakistán le dijo, ahora nosotros también, para disputar Cachemira. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mira, estos seres están felices. ¿Qué están celebrando? Pues la pakistanidad. O en otros términos, lo que están verdaderamente celebrando es que ahora Pakistán tiene también la capacidad de matar a miles o millones de seres humanos en un instante. Lo que pasa que eso es de celebrarse y no tiene la menor importancia porque no se trata de nosotros los pakistaníes, sino de los cochinos indios. Es decir, que lo que se considera horrendo realizar con los propios, se considera heroico si las víctimas son los demás. Eso te está hablando de un nivel de la conciencia humana que me permito contrastar con estas tribus de uno de los afluentes del Amazonas, pero en Ecuador, donde viven los mal llamados, hay que decirlo, jíbaros, porque no son, a ellos no les gusta, igual que ya te había dicho, para los purépechas no es correcto llamarles tarascos, o a los esquimales, llamarles esquimales inuits. Bueno, ellos se llaman shuars, no jíbaros, pero lo específico son shuars, y son los clásicos cazadores de cabezas, que reducen las cabecitas, como tú lo sabes. Esta fotografía debe ser relativamente antigua, porque fíjate que el otro día vi en uno de estos documentales de televisión que llegaron en una avioneta a una comunidad shuar y entrevistaron a uno de los patriarcas, y ahí estaba rodeado de muchachos shuars, pero no estaban vestidos así. ¿Sabes cómo estaban vestidos?
con camisetas de equipos de fútbol y zapatos tenis. Y le preguntan al patriarca, oiga, ¿y ustedes todavía cortan cabezas? Y el jefe dijo, ya casi no. El casi es el que preocupa, por supuesto. Pero bueno, suponiendo que esta práctica aún se realice, si a uno de estos cazadores de cabezas se les preguntara, oye, ¿y por qué se la cortaste? Porque es una cosa horrenda, es un ser humano. ¿Por qué se la cortaste? Te contaría o te contestaría quizá, pues lo que pasa que si no se la corto yo, me la corta él. De manera que el mismo principio es el que se aplica, hay que saberlo, en todas las guerras y en los actos de terrorismo. Si tú pudieras contar con una especie de museo cósmico en el que pudieras tener en unas vitrinas a las que te puedes asomar la representación de los avances de la conciencia humana, la verdad, tendríamos que poner en la misma vitrina a los cazadores de cabezas, a los indo-pakistaníes y a los, entre comillas, sabios del Pentágono. ¿Por qué? Porque el principio que se está aplicando es el mismo. Acuérdate de aquel apotegma latino que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En el propio Pentágono dicen, nuestro trabajo es la paz. ¿Por qué? Bueno, porque si a ti te mandaran a intentar resolver, o a mí, el conflicto indo-pakistaní de Cachemira, y llegar a tu servidor a darles una conferencia como esta, a veras, apenas hubiera empezado a darla, ya estarían escribiendo a las Naciones Unidas diciendo, oiga, mándenos a alguien que sí sepa resolver el problema, no a este señor. Entonces, yo no estoy intentando decirte cómo resolver ese problema. Por supuesto, hay que meterse en las tripas del problema. Mi papel en este caso es más sencillo, se confina a algo esencial, mostrar que en unos y en otros casos se está actuando conforme a los mismos paradigmas, es decir, que estamos poco más o menos en el mismo nivel de conciencia, que puede llamarse de una o de otra manera, pero que al fondo es egoísmo social o alter egoísmo, nosotros por encima de los demás. ¿Y por qué? Egoísmo social o alter egoísmo, nosotros por encima de los demás. ¿Y por qué? Porque somos seres natural y profundamente egoístas. Así somos aún, natural y profundamente egoístas. Es nuestra naturaleza actual. Mira, cuando a ti te juntan y te dicen, a ver, vamos a sacar una fotografía de grupo, los que participamos, te sacan la fotografía y luego te entregan la fotografía, ¿cuál es la primera carita que buscas? Pues la tuya. Y luego, hasta cuando vas a un restaurante con tu pareja y te sacan allí una fotografía de recuerdo y luego te llevan la fotografía, ¿cuál es la primera carita que buscas? También la tuya. Ya luego, como por piedad, le dices a tu pareja, mira mi amor, tú sí saliste bien, porque hasta eso no te gusta cómo sales. Y tú podrías decirme, bueno, licenciado, pero eso es natural. Pues eso es lo que estoy diciendo, que somos natural y profundamente egoístas. Es algo que simplemente tenemos que aceptar. Ahora, para no quedar atrapados en ese mundo que se confina exclusivamente a lo que conocimos, a lo que olimos, a lo que tocamos, la mente tiene que pasar a otro nivel, que aquí denominamos un yo grupal.
abstracto o cosmotrópico. ¿Qué quiere decir? Pues en primer lugar, que puedas respetar lo que no has tocado, oído, leído o comido, simplemente por suponer, por ponerte en la perspectiva de los demás. Allí la mente individual, lo que ocurre es que empieza a tomar distancia de su propio ensamblaje social y va adquiriendo la capacidad de abrazar identidades diferentes, es decir, cada vez más seres. Y con ello también aparece la capacidad de crear. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona ya no nada más está en un mundo, como dije, al que reacciona, sino que empieza a pensar en el pensamiento y a imaginar posibilidades que no están a la vista, que no están presentes. Admíteme esta expresión, es común, cuando aparece la imaginación creadora. ¿Cómo se constata en qué momento aparece este nivel de conciencia en los individuos? Pues es básicamente a partir de la adolescencia. Experimento. Pones a una criatura pequeña enfrente de vasos con agua de distintos colores y le dices a esa criaturita, a ver, revuélveme el agua de manera que produzcas el color anaranjado. Un niño chiquito ni te entiende la pregunta. Tira el agua, te la avienta y güey, se va a correr. Tú le dices eso a un adolescente, a una persona, me voy lejos, pero para que se entienda, digamos, un jovencito de 14 años, a ver, revuélveme estos líquidos de manera que salga el color anaranjado. Y anaranjado, a ver, déjame ver. No está viendo el anaranjado, pero está imaginando cómo podría ser. Es el mundo del qué tal sí, del cómo sí, de lo que podría ser. Es una mente proposicional, postconformista. Y entonces dice, bueno, ¿qué se me hace que si revuelvo blanco con un poco de rojo y amarillito o verde? Es más, no sé cómo surgiría el anaranjado, pero tú también te lo puedes imaginar. Eso es lo que constituye la imaginación creadora. ¿Qué es lo que ocurriría en caso de qué? Por eso aparece en la adolescencia una mente soñadora de lo que podría ser y todavía no existe. Por eso también los adolescentes se mueven en el mundo con un amor, una pasión y un terror salvajes. Están ensayando, sin saberlo, están ensayando personalidades y quiénes van a ser para ver con qué se van a identificar mejor. Por esa razón también los jóvenes son iconoclastas y resultan su educación y hasta la convivencia difícil para muchos padres, porque se vuelven críticos terribles de lo que ya conocen, porque quieren conocer algo más. Cuando yo era estudiante, muchos de mis compañeros, por la época en que a mí me tocó vivir, traían aquí bajo el brazo el primer tomo del Capital de Carlos Marx, como una manera de decir, cochina sociedad burguesa se la va a llevar el diablo. Yo conozco la verdad, ya verán. Dije el primer tomo porque del prólogo de ese primer tomo la mayor parte de mis compañeros nunca pasaron. Otros sí, otros lo estudiaron. ¿Por qué no pasaron? Porque simplemente era una manera de protestar para muchos. Y porque aquella es una obra muy respetabilísima y seria y profunda. Y algunos de ellos simplemente era un emblema para protestar. Repito, no todos, otros sí lo hicieron. Y así como tienen esa protesta, lo tienen para todo. De tal manera
que la conciencia va exigiendo en esa etapa que las personas tomen distancia del mundo ese grupal concreto que han conocido. Y cuando la conciencia verdaderamente crece, entonces las personas son capaces de decir algo así como esto: yo amo a mi familia, pero no es la única. Amo a mi comunidad, pero no es la única. Amo a mi religión, maravilloso, practícala, pero no es la única. Amo a mi partido, mi ideología. Amo a mi país, todo eso está bien, pero recuerda, no son los únicos. Amo a mi grupo, perfecto, pero no es el único. Así como cada individuo es único e irrepetible, cada sociedad es única e irrepetible. Yo soy, mi yo es el otro para los demás. Yo soy para ti que estás ahí escuchándome, yo soy el otro para ti. Y tú eres el otro para mí o la otra para mí, pero tú tienes un yo. Es decir, tenemos que aceptar que tenemos, llamémosle así, yoeidad y otredad simultáneamente. Y ser únicos e irrepetibles, más que únicos, ser diferentes es lo que nos hace más afines. Porque no somos iguales, tú y yo. Tú eres único, pero yo soy único. Y el hecho de que cada uno de nosotros sea único es nuestro mayor signo de identidad, de cohesión, que inspira o cuando menos debe acercarnos un poquito al respeto. Ahora, estos adolescentes de los que estoy hablando, a veces nos desesperan porque toman modas y cosas así, ¿no? Un amigo mío me dijo, fíjate que mi hijo llegó a la casa con un arete. Yo le dije, pero ¿por qué haces eso, hijo? No me gusta, y lo regañó. Le decía que eso era una práctica indeseable y qué sé yo. Y el muchacho le decía, papá, pero por ejemplo, los piratas eran muy valientes y usaban arracadas y en los dos oídos, ¿qué me reprochas? Y me decía, ¿qué hago? Le dije, pues, ¿cómo va en la escuela? Y pues bien, bueno, pues a mí tampoco me gustaría que mi hijo tuviera un arete, pero bueno, mano, las modas cambian. El pelo largo. Cuando aparecieron los Beatles, que fue de mi época, los veíamos greñudos. Ahora cuando veo las fotos de los Beatles, parece que acabaran de salir de la peluquería, tan re bien cortaditos, los condena. Antes era algo así como escandaloso. Hoy algunos de los actores que son más varoniles, así más atractivos, usan cola de caballo, hombre. En Hollywood, modas. En Hollywood, si hay por ahí los actores estos fortachones como el Gobernator, Schwarzenegger, ¿no? O como el que representa a Rambo. Si acaso tienen pelos en el pecho, los depilan. Para que se vean, les luzca la musculatura y se vean más varoniles. No es por nada, pero ahora los lampiños somos los sexys, pues somos los que estamos de moda. Nos pusieron de moda sin querer aquellos sujetos. Son modas, vuelvo a decir, el pelo largo. Se lo respetamos a Jesús el Cristo, porque así se suele representar. Claro que como la mayor parte de los pintores que lo representaron eran más o menos caucásicos, representan a Jesús como caucásico, pero ¿cómo habrá sido? Es altamente probable que no haya tenido el pelo largo, sino corto, porque San Pablo, en una de sus epístolas, creo, no sé con precisión, me da pena no podértelo decir con precisión, pero creo que en Timoteo hace una crítica del pelo largo de los hombres, horrendo, los pone de lo peor. Si es apóstol y habla de una aparición de Jesús, y en el primer concilio de Jerusalén habló con Pedro y con el resto de los apóstoles, tuvo que saber si Jesús tenía el pelo largo, y no hablaría tan mal del pelo largo si lo hubiera tenido. Es altamente probable que no fuera así, pero total, a Jesús se lo perdonamos porque es Jesús. Se lo ves a otra persona, lo que son modas. De lo que hay que estar atentos es de lo esencial, porque entonces los padres, perdóname que me haya detenido en esto,
corren el riesgo, porque desesperan los adolescentes, de tirar el agua sucia junto con el niño de la bañera. No, cuidado. Hay que saber distinguir, porque los muchachos están buscando un mundo mejor y tienen derecho. Y tienen derecho. Esto de ir más allá de lo concreto te lo ejemplifico así. Imagínate un joven en cuya casa el padre es un alcohólico perdido y la madre, por decir algo, es una coscolina que anda siempre de aventuras, nunca está en la casa, es un desastre. ¿Pueden esos padres exigirle a su hijo que reproduzca los valores familiares? No. Seguramente se lo van a decir, pero no. Ese joven puede decir: amo a mi padre a pesar de su vicio, amo a mi madre, pero cuando yo tenga un hogar no quiero que sea como el de ellos. Tiene derecho. Puede decir: amo a mi padre y a mi madre, pero aquel hogar me parece que tiene valores más fundados y yo quiero que mi hogar sea como aquel. Te puede ofender como padre, pero el joven que está ensayando tiene derecho. Entonces, la experiencia concreta, ¿de qué nos puede servir? Bueno, lo concreto que yo amo, que yo aprendí a amar, debe ser mi escuela de amor universal. Es decir, saber que yo amo lo propio es la mejor enseñanza o el mejor camino que yo puedo tener para poder comprender el amor de los demás por lo suyo. Eso es lo que quiero decir. Y esa es una conciencia, por supuesto, muchísimo más amplia. Implica el respeto, por supuesto, a otras culturas. Y eso significa que yo debo vivir desde adentro todas las culturas que son tan diferentes, tan diversas y múltiples. Es imposible. Yo no puedo vivir todas las culturas desde adentro. Entonces, ¿cuál es la exigencia? No es vivir todas las culturas, no es aprender eso, es aprender a convivir con otras culturas. Y eso te lo da esa especie de conocimiento empático que implica una ampliación, algo que englobe a las dos. Una visión, digamos, de una sociedad desde ese punto de vista, difícilmente, pero llamémosle cultura, la cultura de exterminio de cualquiera de los pueblos que te vengan a la cabeza, particularmente nazifascista y otras, pero esa que tenemos muy clara, esa visión cultural, cuando digo de respetar las culturas, todas merecen respeto, pero todas son igual. Por supuesto que no, por supuesto que no. Aunque las respetes, porque no es lo mismo esa cultura de exterminio que, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y cuál? ¿O de veras todo da igual? ¿Todos son piedras y átomos que se acomodan y células que están chocando? ¿Realmente no hay valores? No. ¿Cuál es la diferencia entre el exterminio, el crimen, y la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Esa u otra? Pues la palabra universal, es decir, englobadora, que incluye a todos los demás. Cuando nos negamos a crecer, como lo dije antes, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando nos quedamos anclados en un yo grupal concreto, que a veces es de nivel de parroquia, o como puede ocurrir con unos pandilleros de una colonia. Su mundo está confinado en esa colonia y el otro empieza en la colonia de junto. Una mente así. Entonces, como te estoy diciendo, si así actuamos, ¿qué es lo que nos pasa? Pues empezamos a babear como adultos, nos quedamos atorados. Ahora, esto que he estado señalando me recuerda algo que ya mencioné. Cuando constatamos el nivel de mente aún salvaje que tenemos, nos permite decir que la evolución ya llegó a su culminación. ¿Somos tan perfectos que aquí se detiene? No, hombre, por supuesto que no.
Si no falta quien dice que el eslabón perdido, hay muchos eslabones perdidos, no nada más del ser humano, de muchas especies, una discusión infinita allí, no me detengo en ella, pero hay quien dice que el eslabón entre el simio, como se dice simplificada e injustamente, pero entre el simio y el ser humano superior, ya se encontró. ¿Cuál es? Somos nosotros, porque para ser humano superior nos falta un resto, porque estamos anclados. ¿Qué se necesita para que avancemos? Para poder crecer a otras formas más sofisticadas. Cuando digo complejas, no quiero decir enredadas, no. Me quiero decir más incluyentes, que incluyen más cosas dentro de sí, dentro de la simplicidad que tiene la naturaleza, pero hay cosas más simples y hay cosas más complejas. Bueno, que se ponga en actividad ese último nivel que llamamos autoconciencia, porque la conciencia juega un papel causal en la transformación de las cosas a partir de que ha aparecido. Si no ha aparecido, no juega ningún papel. Cuando aparece la conciencia, juega un papel, crea cosas nuevas. ¿Cómo es posible, como me gusta decir, que en este planeta que fue primero una bola de fuego, de gases y de piedras, de pronto puedas poner el radio y escuchar la melodía que te gusta? ¿Qué es esa melodía? En el limitado oído humano, en este planeta, las vibraciones del aire, lo que es simplemente eso. No. Casi estoy tentado, es un milagro que puedas escuchar algo que te gusta. ¿Qué es eso? Pues es creatividad de cosas más sutiles, que eso no existe en el universo. Sí existe. Existe para nosotros, son mundos nuevos. Ya vas a ver, me voy a referir a eso de mundos nuevos. La conciencia juega un papel causal, eso es lo que quiero decir. Es como entre los gestaltistas, la Gestalt, ya te había mencionado a esa terapia, pues, esa escuela, tienen una estrategia para interpretar, según ellos, los sueños. Y te dicen, todo lo que aparece en tu sueño es algo que metiste tú, lo sepas o no, consciente o inconscientemente. Digamos, ¿qué soñó usted, señora? No, la señora dice, no, yo soñé que me iba persiguiendo un grandulón, un granuja gigantesco con malas intenciones. Y yo corría como desesperada, corre la señora en su sueño hasta que en su propio sueño se le acaba la energía y entonces, sacando fuerzas de flaqueza, se voltea y se le enfrenta a aquel grandulón y le dice, ¿qué quiere usted de mí? Y el otro le contesta, no sé, señora, el sueño es suyo, no mío. Eso, así lo interpretan estas personas. Dicen, todo lo que aparece en tu sueño lo metiste tú. Pregúntate, ¿por qué lo metiste? Esa es la historia. Bueno, así como ocurre con este ejemplo, ocurre con la especie humana en su conjunto. Lo que hacemos, como está participando nuestra conciencia, está cumpliendo un papel causal. Como sabemos, el uso y desuso. Estas uñas debiluchas, febles, alguna vez fueron mucho más poderosas, algo así como garras para prender con energía. Esta dentadura, estos colmillos y en general la dentición humana tan frágil ahora, tan susceptible de adquirir la caries, también en otro tiempo tuvo colmillos mucho más fuertes, aptos para desgarrar la carne cruda, etc. ¿Por qué estamos ahora en esta conformación? Es como resultado de que durante miles de millones, de miríadas de ocasiones, un acto se realizó o dejó de realizarse. Bueno, si eso es verdad, si el ser humano es resultado
de lo que hicieron nuestros ancestros, entonces nuestros descendientes serán resultado de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Si lo primero es cierto, lo segundo también. ¿Y por qué? Por una muy sencilla razón. Porque de todo lo que hacemos hay un notario, un escribano implacable que toma nota de todo y lo registra, que es ni más ni menos que, déjame saltarme esta imagen, ni más ni menos que nuestro código genético, que va tomando absolutamente cuenta de todo, no solo de lo que haces, sino de lo que piensas, en la más absoluta y recluida de las soledades. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, porque aquí, en el tiempo y en el espacio, no existe un solo pensamiento tuyo que no tenga simultáneamente un reflejo, que no sea simultáneamente algo así como una chispa físico-químico-eléctrica en tu cerebro. Aquí, en el tiempo y en el espacio, cualquier pensamiento tiene un referente, por supuesto, de este lado. Que lo externo influye en lo interior, en nuestros pensamientos, no hay la menor duda, de eso no hay duda. Mira, que si alguien toma mucho vino o le inyectan una droga contra su voluntad, van a cambiar sus percepciones del mundo. Pareciera más difícil aceptar que también nuestros pensamientos modifican nuestra estructura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero así es. Voy a poner un ejemplo burdo, un poco grueso, pero real. ¿Quieres ver cómo un pensamiento modifica el cuerpo? Hazte una cortada. Se te ocurre hacerlo y te hieres y vas a ver que se modifica. Pero hay otras cosas mucho más sutiles, como las experiencias que tenemos en la vida. Pues, ¿qué les pareció? Este ha sido el capítulo de hoy del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio impartido por el doctor Ignacio Valle Fernández. Lo invitamos a que nos llame al 842-3500 con clave 228 si está usted interesado en adquirir el curso completo en formato DVD o bien para hacernos conocer sus comentarios, dudas o sugerencias. Muchas gracias por el momento y hasta la próxima.